Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy me gustaría hablar de un tema que también creo que es interesante, que es dar mi opinión sobre lo que sería lo ideal hacer para que nuestra moto nos dure muchos años sin apenas problemas o sin ningún problema. Evidentemente, como siempre digo, esto es una opinión mía. Si alguien quiere añadir alguna cosa, pues será bienvenido y además también tengo que decir que evidentemente estamos hablando de vehículos en perfectas condiciones. Un vehículo puede dar un fallo mecánico puntual por muy bien que se le trate. Es decir, no hay vehículos eternos, ni porque sean de mejor calidad ni peor calidad. Un fallo de fabricación puede existir en cualquier vehículo. Entonces yo hablo de un vehículo con una construcción perfecta y hablo de intentar que un vehículo que ya tiene una construcción perfecta, o bueno, perfecta no existe, el perfeccionismo no existe, pero que un motor que esté bien fabricado pueda durar muchos años sin apenas problemas o incluso sin ningún problema, ¿vale? Entonces yo esto lo dividiría en 6 pilares muy importantes que nos asegurarían que el vehículo va a durar muchos kilómetros. El primer tema que me gustaría comentar es el tema del rodaje. Si bien es cierto que hoy día los motores ya vienen muy bien calibrados de fábrica, sí que es cierto que el rodaje sigue siendo importante, porque a lo que solemos creer de que cada motor es probado cuando sale de la fabricación, etcétera, etcétera. A ver, evidentemente supongo que deben arrancar los motores para ver que funcionen, pero evidentemente no les hacen un rodaje a los motores. Entonces un motor viene muy bien calibrado de fábrica, porque hoy día las tolerancias son mínimas, ¿vale? Pero evidentemente ese motor es un motor nuevo y necesita un tiempo de adaptación, ¿vale? Por lo tanto, el rodaje sí existe, ¿vale? Que es cierto que no hay que hacerlo eh, tan exhaustivamente como antiguamente. Sí que es cierto que los motores necesitan un cierto tiempo de adaptación, ¿vale? Y en este cierto tiempo de adaptación, lo más importante es mantener un régimen variable de revoluciones. Es decir, no es bueno ni ir siempre a las mismas revoluciones, ni es bueno acelerar en marchas largas en el caso de tener cambio manual, ni acelerar a fondo desde parado en un scooter, por ejemplo, ¿vale? Es decir, lo mejor siempre es acelerar progresivamente y ir variando las revoluciones. Lo mejor para hacer el rodaje de una moto o de un coche o de cualquier vehículo es ir por carreteras donde el motor vaya subiendo y bajando de revoluciones, y sobre todo una cosa muy importante, que el motor retenga. El motor, el motor tiene que subir, acelerar y retener, acelerar y retener. Eso sería un rodaje perfecto. Otro tema muy importante para mí, y que creo que yo diría que es uno de los más importantes, es los arranques con el motor frío. Los arranques con el motor frío, a mi entender, son uno
de los pilares de que un motor dure muchos años. Un motor frío tiene que dilatarse. Los motores están hechos de metal y el metal tiene que dilatarse poco a poco. Además, normalmente cuando el motor está frío, todo el aceite está en la parte baja del motor y tiene que subir a la parte de arriba, donde está los árboles de levas y las cabezas de válvula, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo ideal, a mi entender, es poner en marcha el motor y mientras nos ponemos el casco, la chaqueta, los guantes, etcétera, etcétera, dejar el motor al ralentí para que vaya el aceite empezando a circular. Y bueno, y si, por ejemplo, como es mi caso, tenemos que abrir el garaje, sacar la moto del garaje y tal, pues eso también alarga un poquito el tema de dejar que el aceite circule. Y luego arrancar con suavidad y esperar a que la temperatura del agua llegue a su funcionamiento normal. Es decir, los que tenéis las típicas rayitas, pues esperar a que lleguen las rayitas. Si por ejemplo en esta Yamaha son 3 rayitas, ¿no? A la que llegan a las 3 rayitas ya representa que el agua ya ha llegado a su temperatura de funcionamiento. Y los que llevéis pues reloj con aguja, pues lo mismo, a que llegue la temperatura sobre los 80-90 grados. Con eso os aseguráis de que el motor ya empieza a funcionar bien, ¿vale? Sí es cierto que el aceite quizás no esté del todo caliente, pero bueno, cuando la temperatura del motor ya ha alcanzado su límite, o sea, su funcionamiento, normalmente el motor ya puede funcionar con normalidad. Vale, entonces, eso es una cosa importantísima, porque arrancar un motor en frío y acelerarlo a fondo es lo peor que se puede hacer. Da igual que el motor lleve aceite, da igual que esté en perfectas condiciones, eso para mí es lo peor que se puede hacer, ¿vale? Por lo tanto, es una cosa muy importante. Otra cosa que para mí es muy importante y que ya he comentado en otro vídeo es el tema de los niveles, ¿vale? El nivel de aceite, por ejemplo, y el nivel de agua, ¿vale? Yo soy de los que piensan que si un motor tiene aceite suficiente y tiene agua suficiente, no tiene por qué dar ningún tipo de problemas, ¿vale? Entonces, el nivel de aceite sí que es cierto que tenemos una tolerancia, que es el nivel del ojo de buey o de la varilla, ¿no? Entre el máximo y el mínimo no tiene por qué haber ningún problema. Pero como ya comenté en otro vídeo, para mí el nivel de aceite siempre tiene que estar al máximo, ¿vale? Del máximo del máximo al mínimo, cuando llega a la mitad deberíamos añadir aceite hasta el máximo para asegurarnos de que el motor siempre tenga mucho aceite, el aceite que le corresponde, vaya, ¿vale? Eso es una manera de asegurarse que el motor siempre, nunca se quedará bajo de aceite. Respecto al nivel de refrigerante, pues exactamente lo mismo. Mientras esté en entre el máximo y el mínimo, tampoco tiene que haber ningún problema. Pero siempre es mejor tenerlo siempre a nivel. ¿Por qué? Pues porque en verano, por ejemplo, cuando se cogen temperaturas de 40 grados en muchos sitios de este país, pues es grave. El motor pasa mucho calor. Entonces, lo mejor es tener siempre el nivel de refrigerante al máximo. Tenerlo entre el máximo y el mínimo nos asegura que el motor siempre andará bien refrigerado, pero en este sentido soy muy claro, es decir, yo creo que lo mejor es tenerlo siempre a nivel.
Importancia de los niveles siempre. Y bueno, ya ni hablar del nivel de los líquidos de frenos, etcétera, etcétera. Pero bueno, el líquido de frenos no suele bajar de nivel a no ser que haya una fuga, igual que el líquido refrigerante tampoco suele bajar de nivel a no ser que haya una fuga. Evidentemente, una de las cosas también muy importantes son los mantenimientos. Aquí yo creo que no hay excusas, es decir, los mantenimientos tienen que estar al día, ¿vale? Porque el fabricante recomienda unos mantenimientos y hay que hacerlos. Evidentemente, más que hacer los mantenimientos, lo que hay que tener claro es que se hayan hecho, porque hay mucho taller piratilla que a lo mejor les dices cámbiame aceite y filtro y solo te cambian el aceite y te alargan el filtro más tiempo y bueno, hay mucho piratilla por ahí. Entonces lo importante es o una de dos, o saber hacerlo uno mismo, que es lo mejor, o incluso, o lo mejor también es tener un buen mecánico. Yo en mi caso tengo un buen mecánico y no tengo ningún problema con él. Entonces, pues si a mí me ha dicho que me ha cambiado el aceite y filtro, quiero saber que me ha hecho el cambio de aceite y filtro. Y ya está. Simplemente tener los mantenimientos al día y tenerlos de verdad. Si tenemos eso al día, no tendremos ningún problema. Otro tema importante, sobre todo en scooters, y hago hincapié en el tema de siempre hablo desde parado, es decir, con el motor parado, hacer el acelerador on-off, es decir, de 0 a tope, ¿vale? Arrancar así en un scooter hace polvo el embrague, hace polvo todo, ¿vale? No, acelerar de esta manera no beneficia para nada. Pero ya no solo en un scooter, en cualquier moto, incluso de marchas, sufre todo, sufre el cambio, sufre la transmisión y además, evidentemente, a partir de cierta potencia, aunque haya control de tracción, eso es muy peligroso, ¿no? Es decir, con una moto de 150 caballos, abrir el acelerador on-off a nadie se le ocurre ya, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente, por ejemplo, pasa de cilindradas pequeñas a cilindradas muy grandes y al día siguiente de comprarse la moto se dan castañazo porque cogen la costumbre de abrir el acelerador de on-off y entonces, claro, tienen un problemón, ¿vale? Entonces, aparte de lo peligroso que es a partir de cierta cilindrada, no es para nada beneficioso en el tema de las aceleraciones, ¿no? Del mantenimiento del motor, ¿vale? Entonces, siempre hay que acelerar de forma progresiva. Una vez vas por autopista y el motor ya va lanzado, si para adelantar o para lo que quieres hacer, quieres abrir gas a fondo a tope, o sea, tipo on-off, puedes hacerlo. Pero arrancando desde cero es lo peor que se puede hacer, sobre todo en un scooter con embrague centrífugo, ¿vale? Entonces, eso es una cosa que si queremos que la transmisión nos dure, pues tenemos que hacerlo progresivamente. Si en un scooter tienes la costumbre de arrancar de forma progresiva, pasarán dos cosas. Primera, el embrague te durará mucho más y además la correa también te puede durar mucho más. Es decir, si tú tienes un mecánico de confianza, si tú tienes que cambiar la correa a los 20.000 kilómetros, ese mecánico te podrá decir, mira, he desmontado, la correa está bien, puedes alargarla 5.000 kilómetros más. Con lo que el ahorro será increíble, ¿vale? Evidentemente, si no tienes un mecánico de confianza, pues no puedes hacerlo. Bueno, pues gracias por aguantarme el rollo y espero que os guste y estéis de acuerdo. Gracias.